Decidimos titularlo ¿Será justa la transición económica en el marco de la transición energética? Realmente esto es un resultado a partir de un modelo económico insumo-producto regional para Colombia. Es a nivel departamental, digamos que el grado de alcance que tenemos en este producto. Y la idea es acercarnos un poco para saber cómo sería la trayectoria 2035 en términos de la transición económica y de las inversiones o impactos que va a haber con la salida de los fósiles y mirar cómo podemos entrar en una etapa también de diversificación económica para cubrir el gap que se da por la salida de los fósiles. Entonces, bienvenidos al espacio. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Transforma es una organización de la sociedad civil. Es un centro de pensamiento que promueve la acción climática con un enfoque de transiciones climáticas, tanto energéticas como financieras. Tenemos un enfoque multidisciplinario y multidimensional. En este sentido, pues los que estamos acá hacemos parte del equipo de energía de Transforma. Entonces, vamos a plantear una matriz insumo-producto, que es un análisis que considera un sistema económico como un complejo sistema de sectores o industrias, y que están mutuamente interrelacionadas, donde toda industria recibe materias primas o insumos de otras industrias, de otros sectores, y a su vez entrega productos o servicios a otras industrias o al consumidor final o exportación. Fundamentalmente se trata de un análisis general, es un equilibrio estático, no es dinámico, y muestra cuáles son las condiciones tecnológicas actuales de la producción de una economía durante un periodo que ya les voy a presentar el detalle. ¿Cuáles son las necesidades de información para poderla aplicar? Entonces, tuvimos que evaluar los impactos económicos territoriales para la transición energética en Colombia. Esta matriz surge por esa necesidad y lo que buscamos es contribuir para la transición económica justa. ¿Cuál fue el objetivo general? Fue estimar los efectos a nivel de dos variables, principalmente empleo y producción, resultado de esa transición energética. El abandono de los combustibles fósiles, qué efectos tendría a nivel de cada departamento y cuál sería la dinámica de inversión en estos sectores a partir de sus encadenamientos productivos. Entonces, como objetivo específico fue cuantificar el número de empleos en cada departamento que en Colombia pasa por la transición energética para diferentes escenarios. El futuro es incierto, no es un único proceso que se pueda presentar, sino que pueden ser diferentes si los consideramos. El segundo objetivo específico fue evaluar efectos económicos sectoriales, considerando choques positivos, pero también los negativos que están relacionados con esta transición. ¿Cuál es el alcance? Nuestro alcance es una visión integral de la economía colombiana, desglosando su actividad en 12 sectores económicos, según la clasificación SIU, la revisión 4, que es la que coge el DANE. Como marco teórico, la matriz insumo-producto es una de las principales metodologías para lograr estos objetivos que hemos planteado, para aproximarnos a estos efectos, dado que se recogen efectos tanto directos como indirectos, derivados del nivel de detalle que contienen las cadenas de valor, siguiendo la metodología de Jeniches y Kamen y otros. En cuanto a referentes internacionales, tenemos los marcos conceptuales que manejan en Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en la OCDE, y a nivel nacional, lo que ya se ha adelantado por parte del DANE en el Sistema de Cuentas Nacionales, en donde se elabora una matriz insumo-producto a nivel nacional. Ya les voy a contar los detalles en ese sentido. El diseño entonces de este ejercicio tiene un universo que comprende la totalidad de la economía colombiana a nivel nacional. La población objetivo son todas las unidades institucionales o grupos de unidades institucionales que componen la economía nacional a nivel de detalle departamental, no a nivel agrupado nacional, en las actividades económicas que producen bienes y servicios. Como variables tenemos el valor agregado, con lo que se calcularon los coeficientes de localización, exportaciones e importaciones, consumo intermedio, nivel de empleo, impuestos netos, restándole subsidios, subvenciones. Como fuentes de datos utilizamos el DANE y el Ministerio de Transporte,
A nivel de variables de metodología también tenemos el Banco de la República, el DNP, el Banco Mundial. Como cobertura geográfica tenemos todos los departamentos y Bogotá como distrito, capital. Es decir, es todo el universo, no es un muestreo. Como periodo de referencia tenemos la matriz insumo-producto que corresponde al 2015, que es el último periodo de actualización de la base de cuentas nacionales, con resultados para 2022, que es el último disponible. Listo, entonces, pasando a los resultados, entonces el primer resultado como relevante que les queríamos presentar es como este mapeo de la economía colombiana entre departamentos. Este gráfico lo que muestra es el comercio entre departamentos o sea, el comercio intradepartamental, o sea, dentro de los mismos departamentos, e interdepartamental, es decir, de los departamentos con otros, incluido también el sector pues, internacional, precisamente, exportaciones e importaciones, que está ahí en INT. Digamos, las primeras como conclusiones importantes que queríamos resaltar y que les queríamos mostrar a través del gráfico, la primera es que el comercio intrarregional es el dominante, digamos, no hay un comercio tan fuerte entre regiones, y lo cual señalaría que la estructura productiva colombiana en términos de departamentos está altamente desconectada entre sí. También la concentración, o sea, como resaltan a la vista algunas grandes economías a comparación de otras que se ven de mucho menor tamaño, como por ejemplo Bogotá, que está ahí abajo en amarillo, Valle del Cauca, que está aquí como en ese rosado, o Antioquia. Entonces, bueno, ya pasando esta parte, lo que queríamos presentar era, pues ya una vez teniendo hecha la matriz, lo que pensamos fue aplicar los escenarios, digamos, de transición que tenemos en mente. Para los escenarios de transición, particularmente para los choques negativos, nos basamos en los escenarios de la hoja de ruta de la transición energética justa. Esa hoja de ruta para el escenario de carbón tiene 3 escenarios en términos de cantidades, y para petróleo y gas, digamos, pues solo hay como tal un escenario. Y para los escenarios de precios, lo que hicimos fue tomar escenarios de precios de la UCME, donde tomamos escenarios de precio alto, precio de referencia y precio bajo. Digamos, ya detallando a lo que hace referencia a cada escenario, en el caso del escenario tendencial para las cantidades de carbón, lo que tenemos es que seguimos una trayectoria muy similar a la que traemos en términos de carbón, hasta que en el 2034 hay una salida, sale el Cerrejón y se desploma la producción de carbón. Digamos, es una transición mucho más agresiva en términos de la suavidad de la trayectoria. La trayectoria TEG para carbón, que es transición energética justa, en esa trayectoria vemos una disminución progresiva de la producción de carbón, tal que el cierre del Cerrejón precisamente tiene un efecto menos abrupto sobre la producción de carbón nacional. El escenario COP26, también de cantidades de carbón, es, digamos, pues como un punto de referencia un poco más teórico, que es el pensado para llegar a la carbono neutralidad para el 2050, según el compromiso de la COP26, donde pues, la salida del carbón es mucho más acelerada, rápida, y en términos de cantidades, las cantidades se disminuyen desde el principio muy fuertemente. Y ya para el tema de las cantidades precisamente de petróleo y gas, lo que se mencionaba en la hoja de ruta era que se tomaban cantidades, sumaban las reservas probadas, probables y posibles. Entonces, pues tomamos ese total de reservas. Sí. 2023, ¿sí? Sí, correcto. Sí. Eso para los escenarios de choques negativos. Para los escenarios de choques positivos, tenemos primero los proyectos de los parques solares vigentes. Lo construimos con datos de XM, la cantidad de megawatts de esos proyectos. El componente, digamos, pues al momento de aplicar el choque a la matriz, lo que necesitábamos no solo era la capacidad instalada de energía de los proyectos, sino también el monto de inversión implicado. Para aproximarnos a ese monto de inversión, tomamos la información de Celsia, y para distribuir ese choque entre los sectores, para meterlo como tal a la matriz, tomamos datos del IRENA. En el caso de los proyectos eólicos vigentes es muy similar. Tenemos la capacidad tomada de XM,
y la distribución sectorial de la inversión se determina a partir de la OCDE. Listo, y para los choques positivos, entonces tomamos también un escenario de retrofit de vehículos. Es el 0.5% del parque automotor convertido al 2030. También tomamos un escenario de biomasa. Se construyó a partir del potencial energético departamental para la biomasa residual de arroz, banano, café, caña, maíz, plátano, palma de aceite, con su respectivo factor residual. Y se utilizó la producción nacional precisamente de esos cultivos para aproximarnos a esa generación de desechos que habría. Y un escenario relacionado con proyectos de hidrógeno, donde pensamos hubs de hidrógeno en Colombia, con inversiones de una magnitud de $750 millones, con 2.500 megawatts para el año 2035, distribuidos en los departamentos de Guajira, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Nos incluye blending, transporte de carga pesada, refinería, SAF y amoníaco. Sí, Fabián. Entonces, pues clasificamos los resultados a partir de una clasificación por departamentos. Identificamos algunos departamentos que son vulnerables. Vulnerables los reconocemos en términos de que son los principales productores de carbón, gas y petróleo. Algunas grandes economías son los de, digamos, el top de producción más grande en el país. Más representativo. Algunos desconectados, que digamos también los queremos presentar aparte porque precisamente un poco lo que les mencionábamos, como nos basamos para el transporte de mercancías en el Registro Nacional de Despacho, resulta que algunos departamentos que son particularmente desconectados del resto del país por sus vías, etcétera, infraestructura, y eso, digamos, por ahí muestra algunas características diferentes al resto. Y algunos departamentos que llamamos de afectación limitada, son departamentos donde su producción y sus empleos sí se ven afectados por la transición energética, pero no tanto como las economías que reconocemos como vulnerables. Entonces, comenzando, pues este es uno de los departamentos que reconocimos como vulnerables por su producción de petróleo, es Arauca. Esta gráfica lo que les presentamos son los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás por sectores. Un poco pues recordando la explicación que antes les hacía Carlos, si en el cuadrante superior derecho los sectores ubicados serían los claves, en el cuadrante inferior derecho los sectores serían impulsores, es decir, que tienen encadenamientos muy fuertes hacia atrás, su demanda de insumos jalona otros sectores de la economía. En el extremo superior izquierdo están los sectores impulsados, que son los que tendrían encadenamientos muy fuertes hacia adelante, es decir, su producción supliría a otros sectores de la economía con fuerza, y en la parte inferior izquierda están los sectores independientes, que son los que con respecto a los otros tienen encadenamientos muy débiles. Entonces, ya pensando como para que nos centremos en algunos puntos de la gráfica, o sea, pues el primer elemento es que el sector minas y canteras aparece como un sector impulsor, es decir, pues en el caso de Arauca pues lo destacamos por el petróleo porque generaría una capacidad económica local que jalona otros sectores a partir de su demanda de insumos. Y pues haciendo énfasis en eso, jalona otros sectores a partir de su demanda de insumos, no se presenta como un oferente de insumos para otros sectores, no tiene encadenamientos muy fuertes hacia adelante. Otro factor importante es que los sectores agro y manufacturas son sectores que pues en teoría tendrían cierta relevancia o importancia pensando en el crecimiento económico. En el caso de Arauca son sectores independientes, es decir, no tienen muchos encadenamientos, son sectores más bien aislados del resto de la economía del departamento. Y pensando en los sectores, digamos, más importantes, aparte del de minas y canteras, encontramos principalmente con servicios, encontramos lo que es comercio, transporte, alojamiento, siendo un sector clave, tiene encadenamientos muy fuertes hacia adelante y hacia atrás, el sector de administración pública y el sector de construcción. Digamos, esto es un patrón que vamos a ver en los departamentos vulnerables ya cuando sigamos viendo el resto. Entonces, ya pensando en los choques, pues como son varios escenarios y por la extensión y el número de departamentos escogimos algunos escenarios puntuales. Este es un escenario algo así como medio, digamos, donde los precios son de referencia,
donde la transición en cantidades de carbones no es tan radical hacia arriba ni radical hacia abajo. Entonces, pues, presentándolo puntualmente, pues digamos este choque, tenemos que en Arauca hacia el 2035 destruiría empleos equivalentes a 9.25% de la fuerza laboral, o sea, eso sube básicamente, teniendo en cuenta que nuestra base es 2022, eso subiría la tasa de desempleo de Arauca 9.25% con respecto a 2022. Principalmente, como vemos, pues por el petróleo y por el gas, el efecto del carbón es mínimo. Los sectores donde los empleos serían más afectados son servicios, encontramos en comercio, en transporte, en alojamiento y las manufacturas, que a pesar de no ser muchas, pues se ven bastante afectadas. Bueno, particularmente también queríamos pues mostrarlo, pues un 97.5% de esos empleos destruidos son indirectos, es decir, pues son asociados a la cadena que existe, a los encadenamientos que existen en torno a ese sector. Es algo asociado no solo, pues pese a que el sector petrolero de pronto puede ser algo intensivo en capital, el hecho es que como es tan grande en términos del tamaño de la economía de Arauca, el efecto sobre el resto de la economía sería inmenso. Entonces sí, pues principalmente por eso los efectos sobre empleos son principalmente indirectos. Fabián, en ese mismo sentido, si el departamento no tiene ese recurso, ¿por qué lo vemos acá? Claro, entonces, por ejemplo, pensando en el caso del carbón, es precisamente por los encadenamientos interregionales, precisamente pues reconociendo que pese a que el comercio es limitado, no sea tanto, pues, etcétera, hay comercio, entonces pues les alcanza a pegar el choque del carbón de todas formas, si no sea en una magnitud tan alta. Bueno, pues en esta lo que queríamos era también comparar pues escenarios de transición, digamos el escenario más suave, por así decirlo, y el escenario con la salida más ácida. Digamos, pues lo que queremos mostrar es que, por ejemplo, un escenario con una transición ácida se esfuma como cerca del 40% de la producción en Arauca hacia el 2035 y una destrucción de cerca del 10% de empleos, equivalente a cerca del 10% de la fuerza laboral de Arauca. Y pues precisamente que el choque positivo, incluso pese a que tiene unos requerimientos adicionales, como mencionaba, en términos de capacitación, incluso en términos de biomasa, que se requieren un set de cosas que más adelante se las detallaremos, el choque positivo no compensa ni de cerca el choque negativo. A nivel general, vemos que la estructura productiva, el sector servicios es el que presenta los encadenamientos productivos intradepartamentales más fuertes. Estos servicios a cuáles se refieren son intra. Se refieren a comercio, transporte, alojamiento, que es un solo renglón de la ciudad, ahí está como condensado esos tres servicios. Administración pública, salud y educación, que también está condensado en un solo renglón de la ciudad. Actividades inmobiliarias y financieras, ¿sí? Eso lo vemos a través de los departamentos que se expusieron. Cuando se afirma que el sector servicios tiene encadenamientos productivos intradepartamentales más fuertes, significa que las empresas de servicios dentro de un departamento están más interconectadas entre sí y con otras empresas de ese mismo departamento que las empresas de otros sectores, ¿sí? Esto que implica que esta interconexión de este sector tenga efectos multiplicativos de la producción más alto que el resto de los sectores. Entonces veámonos como que en esa idea que la mayoría de los departamentos tienen esa estructura productiva. Los encadenamientos del sector minas y canteras en los departamentos vulnerables son fuertes hacia atrás pero débiles hacia adelante, al no incorporar valor agregado a los recursos que explotan. Sí. Bueno, entonces digamos en el segundo, que pues tiene que ver con el sector de minas, que no incorpora valor agregado a los recursos que existen, por eso pues los encadenamientos que presenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este sector los departamentos vulnerables requieren de muchos insumos. Recordemos que los departamentos vulnerables son Arauca, Meta, Casanare, Cesar y La Guajira, eso los alcanzamos a ver todos. ¿Esto qué significa? Que los departamentos vulnerables requieren de muchos insumos de otros sectores para operar, pero son poco demandados, ¿sí? El tema de los encadenamientos que vemos ayer de ahorita, que es importante para el análisis. ¿Esto de qué depende o qué es lo que implica? Que hay una dependencia de proveedores externos para la adquisición de insumos, por la naturaleza del sector, y los minerales extraídos en estas regiones, pues como todos sabemos, se exportan en su estado bruto, no hay un valor agregado. Entonces esto debilita los encadenamientos hacia adelante, ya que no se generan conexiones con otros sectores industriales del departamento, ¿sí? En cuanto a la tercera, que tiene que ver con un sector ya específico de biomasa,
El sector agrícola es un sector independiente, como lo vimos en las estructuras productivas, el cual podría generar encadenamientos hacia adelante y hacia atrás más fuertes si se implementaran proyectos de biomasa a partir de residuos agroindustriales. Entonces aquí, encadenamientos hacia atrás, ¿por qué? Porque para la producción de biomasa, se puede estimular el desarrollo de proveedores locales, ¿sí? Y hacia adelante se generarían nuevos productos a partir de producir energía. Aparte de producir energía, se podría producir o aprovechar el potencial de químicos de alto valor, como por ejemplo los gases de síntesis, que son una mezcla de monóxido de carbono con hidrógeno que sirve como combustible y además para fabricar productos químicos. Esto puede generar oportunidades de mercado en estas regiones que tienen ese potencial de biomasa identificado, y también se pueden diversificar las fuentes de ingresos para los agricultores y quizás promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el sector rural. El sector manufacturas también es un sector independiente, como pudimos ver en todas las estructuras productivas, por lo que necesitaría un cambio estructural para alcanzar el potencial que se requiere para una transición energética. Este punto es bien importante porque nosotros hemos visto, por ejemplo, en casos exitosos de cambio estructural en algunos países como Alemania y Reino Unido, pues el sector de manufacturas es muy relevante en el crecimiento económico porque genera rendimientos crecientes a escala y absorbe también mano de obra importante. Sin embargo, pues aquí en el país es un sector independiente que necesitaría un cambio estructural, como se dice allí, una magnitud considerable para alcanzar el potencial que se requiere en una transición energética. Considerando pues el contexto de industria actual que tenemos, no sé si alcanzaron a ver las cifras de producción real de manufactura, que cayó 2.9% en los 3 trimestres de lo que va de año, ¿sí? Esta caída se intensificó en 4.2 en septiembre, de los cuales 27 de 39 sectores cayeron, según cifras del DANE. Esto es una señal preocupante, ¿por qué? Porque requiere una respuesta estratégica y demuestra que para una transición energética es indispensable que la cartera correspondiente a industria no vea esto simplemente como una coyuntura, sino como un problema estructural, y que toca ir pensando en un modelo productivo más diversificado, pues si queremos una transición energética. De acuerdo con lo que decía Cristian, encontramos heterogeneidad entre los impactos departamentales ante salida de combustibles fósiles, por ello las políticas públicas a implementar deben ser heterogéneas. Entonces aquí es importante señalar esto porque no podemos hacer una política general, porque pues no serviría, dadas las características y necesidades de cada departamento. Y eso sin contar que dentro de esos departamentos también tenemos municipios que hay que tener en cuenta dentro de la política. Bueno, en las conclusiones de empleo, tenemos que los empleos destruidos en los departamentos vulnerables tras la reducción en la producción de carbón, petróleo y gas se concentran en el sector de comercio, transporte y alojamiento. O sea, no se concentran precisamente en el propio sector debido a su intensidad en capital y no en mano de obra, sino pues atañería otro tipo de sector como es este, tan importante en ciertos departamentos como lo vimos, porque de hecho es un sector clave en la mayoría. Entonces es para cogerlo con pinzas este tema. Los empleos destruidos en el resto de departamentos tras la reducción en la producción de carbón, petróleo y gas se concentran en el sector de minas y canteras, debido precisamente a los encadenamientos que tiene este sector. Aquí en esta última conclusión, pues calculamos esta tasa promedio de desempleo a partir de un escenario medio en donde se tuvieron en cuenta ciertos supuestos de cantidades de carbono, cantidades de petróleo, que no se destruían ni se creaban muchos empleos. Para el 2035 obtuvimos pues esa tasa promedio de 8,6, que sería sumársela a cada una de las tasas de desempleo que calculamos a nivel departamental. Pues ya, si uno se la suma dependiendo del 12, del 15% que vimos algunos, pues ya es una tasa de desempleo significativa del orden más o menos de 18-20%. Eso es lo que dicen los datos, pero no está cruzado con lo que uno ve que pasa en el mundo de realidad del desarrollo económico, que le sugiere a uno reestructurar la manufactura. Eso es algo de los años 60 del siglo pasado. Sí. Más bien apalánquense en manufactura de servicios. Sin tener que hacer el cambio estructural. Eso no es un cambio estructural. Si yo realmente logro que los servicios de alto valor se vuelvan una cosa más importante en las regiones. Bueno, lo que sucede es que la transición va a ser mucho más larga que a diferencia con servicios y comercio. Yo lo veo más desde ese punto de vista. La transición sí tiene que prolongarse muchos años en términos de manufactura. Ese cambio estructural, para volcarse a ello,
Digamos que obviamente eso no es de estos 3 años que faltan para el 26, entonces... Pues nosotros vamos a estar creciendo en manufactura cuando el resto de la economía mundial se está achicando en manufactura. Claro, ¿no? Es que en el mundo el valor agregado hoy crece ese servicio. Pero entonces, por ejemplo, el volvernos una despensa, el buscar ofrecer alimentos o eso no. ¿A quién? Pues por el potencial que hay, claro. ¿A quién? Sí. Bueno, una sugerencia es, ustedes están haciendo análisis de escenarios, ¿sabes? Un escenario es uno de referencia, ¿cierto? Y unos ácidos y un intermedio. Sí. Digamos que una ventaja del análisis de escenarios es ver posibilidades, así no necesariamente estamos de acuerdo, ¿cierto? Y luego que los escenarios, el escenario que ustedes plantean, implica de alguna manera que hay como que la producción de fósiles y la incorporación de renovables y lo demás son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Eso es resumen esto. Entonces, una sugerencia es, ¿qué pasa si se hace otro escenario en el que hay como una convivencia? ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, el estudio que hizo el DIT en la E2050, en el E4, que tiene el equilibrio parcial. ¿Y qué pasa en ese modelo? De hecho, ustedes pueden buscar ese. Equilibrio general. Ellos tienen, ¿dime? General. Parcial no, sino Sí, general, tiene razón. En ese estudio es más o menos parecido, pues siempre hay impacto, lo mismo. Hay impactos en valor agregado, hay impactos en empleo, en la balanza comercial, etc. Pero siempre hay un escenario que siempre le va bien. Y es ese escenario, digamos, de convivencia. ¿Sí? Es un escenario en el que, ¿qué pasa? En el que se permite que entre, por ejemplo, más fósiles, ¿sí? Por ejemplo, que entre la natural ahorita del shore, ¿cierto? Que, por ejemplo, ustedes están asumiendo es que en Cerrejón no hay renovación de la licencia, por lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con inclusive la licencia? Igual las reservas no son infinitas, o sea, no es que se renueva ya hasta el 2100, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si ellas siguen un poco más? Y mientras tanto, siguen entrando renovables, solar, etc. Y seguramente, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que va a haber un balance, ¿cierto? El impacto en empleos y el impacto en el producto no va a ser... Se modera. Se modera. Y eso genera un argumento de política muy interesante, que seguramente no podemos estar, obviamente podemos todos estar de acuerdo. Y eso, digamos, pues, me parece bien, pues, no todos tenemos los principios, pero por lo menos da un escenario en el que pueden confluir ambas partes, ¿sí? Y en el que también da argumentos para el diseño de política pública, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mi sugerencia sería que intentase, por ejemplo, hacer ese tercer escenario, un escenario como de convivencia, y en él poder entender, ¿cierto? Como que de alguna manera lo que pasaría en ese resultado es que quien termina financiando esa transición, ¿cierto? Justa, van siendo los que van saliendo, ¿cierto? Mientras unos salen y los otros entran, también terminan financiando y terminan suavizando el impacto en empleos y en productos. Y lo más interesante de ese enfoque es que el cambio en emisiones no sería palpable. ¿Por qué? Porque las emisiones de la oferta, ¿cierto?, son muy pequeñas. O sea, las emisiones directas, por ejemplo, que tenga producción de carbono, son pequeñas. ¿Sí? Que después por consumo de diésel, por ejemplo, y por las fugitivas. Y en el caso del petróleo, nuevamente es el consumo de industrias de energía y las fugitivas. Cuando ustedes miran eso en el INGEI, eso es chiquitico. Entonces, que existan o no existan ellos, a las emisiones nacionales no les impacta, a las globales, bueno, pues eso es otra discusión seguramente. Pero pues eso es lo que hace el análisis de escenarios, darnos perspectivas, ¿sí? Que nuevamente podemos no estar de acuerdo. Mi sugerencia sería que en este estudio, corporación como un tercer escenario, como de convivencia. Hay otras trayectorias donde esa convivencia se puede considerar si hay captura y secuestro, por ejemplo. Sí, seguro. Pero seguro. No es las que el estudio consideramos porque no es lo que a nivel gubernamental dan señales.
De acuerdo, pero tengan en cuenta que estos son estudios de largo plazo también. Sí. ¿Cierto? Y pues también tienen que trascender pues, hasta los gobiernos. Sí. Entonces, mi sugerencia no es que quiten el escenario, sino antes que pongan uno, para que se enriquezca la discusión. Porque es que ahorita estamos viendo solo dos. Pues uno en el que no pasa nada, y en otro en el que son mutuamente excluyentes. Pero hay un tercer escenario en el que los dos conviven.